Después de muchas idas y venidas, el Ejecutivo divulgó esta tarde, finalmente, una serie de medidas respecto a cómo hacer frente a la pandemia que entrarán en vigencia a partir de este sábado. En estas disposiciones persisten, sin embargo, aspectos confusos y algunas incongruencias que podrían poner en entredicho su eficacia. La calidad de las medidas adoptadas se estará vinculando y conjugando directamente con el escenario que tenemos en este momento. Escenario que trataremos de revisar hoy con un experto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? No sé si es la semana o la quincena más larga de los últimos tiempos. Interminable. Y bueno, dentro de esto tenemos nada menos que la Semana Santa, que toda la vida fue el tiempo en que pensábamos en ese retiro, esa paz, ese descanso. Sin embargo, ese retiro, esa paz y ese descanso va a estar lleno de restricciones y encuadres que son... Ojalá que sean suficientemente oportunos. ¿Vamos al reconocimiento de campo? Vamos al reconocimiento de campo. Con el anuncio de las restricciones a nivel nacional, sin insumos, sin medicinas, sin médicos suplentes y sin vacunas, el Ejecutivo busca frenar el nivel de contagios del COVID-19 en Paraguay. Controles estrictos a la ciudadanía es el único recurso para intentar descomprimir los ya colapsados servicios hospitalarios. En las próximas 3 semanas se dará un alza en la meseta actual, según estimaciones de referentes epidemiológicos. El señor Livieres comentaba al respecto de las medidas asumidas por el gobierno en el curso de esta tarde. Vamos a un resumen de tales medidas con nuestra compañera Jessica Martínez. Sí, Augusto, y hoy se hacía la comunicación con respecto a estas nuevas restricciones que estarán vigentes a partir del 27 de marzo al 4 de abril. La movilización, la circulación estará totalmente restringida de 5 de la mañana a 20 horas y solamente estos servicios estarán vigentes. Comercios esenciales, construcción, industria, gastronómicos, pero a puertas cerradas y con delivery. Plataformas de viajes, Uber, Mood, entre otros, también podrán circular. Ahora, en cuanto al transporte público, en eso sí estuvo aclarando el ministro de Obras que sí estará disponible para todas las personas que tengan que realizar los servicios básicos. En cuanto a lo que depende de Dinatran, esto sí estará totalmente suspendido. Los ómnibus de mediana y larga distancia no podrán operar. En cuanto a lo turístico, sí, las reservaciones se tendrán en cuenta, las personas podrán trasladarse hasta estos puntos donde sí se pudo hacer la reserva previa a estas restricciones. En cuanto a educación, también reiteró el ministro de Educación que las clases van a continuar en la misma modalidad virtual y también esto se va a estar implementando en lo que son las universidades. Entonces, estas son las modificaciones que se introducen en este decreto que ya se estará también publicando. Con ustedes. Para hablar de estos temas y otros referidos a la crisis sanitaria, tenemos a un invitado muy calificado, ustedes ya lo conocen, esta es su ficha. Doctor Tomás Mateo Valmelli, médico pediatra e infectólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, jefe de infectología del Departamento Oncológico del Hospital de Clínicas. Bien, medidas asumidas, pero antes de hablar de las medidas, antes de evaluarlas, doctor Mateo Valmelli, ¿qué escenario vemos hoy, en este día? Buenas noches, Augusto, Buenas noches. Benjamín, a toda la audiencia. Y estamos pasando la semana 12 epidemiológica. Hemos visto un incremento importante de la transmisión del virus desde la semana 7. Estamos en la 4ª semana de alza en forma persistente en la transmisión. Eso se ve en los números diarios. Sobrepasamos los 2.000 infectados detectados diarios. Eso no significa que sean 2.000 paraguayos que se infectan por día. Muy probablemente sea el 10% lo que vemos, ¿verdad? A lo mejor si multiplicamos por el coeficiente de 10, son 20.000 paraguayos que se están infectando por día. De esos 20.000 paraguayos, el virus tiene un ciclo biológico de 14 días.
a partir del 7º día, que sería la semana que viene, la semana 13, el 10% de estos individuos, de estos 20.000, van a presentar síntomas de la COVID. Es decir, estamos hablando de 2.000 personas. Y de esas 2.000 personas, con que solamente el 10% requieran hospitalización, que sería el 1% del total de los infectados, estamos hablando de 200 personas diarias que van a tener que ser hospitalizadas, que multiplicado por 7 en una semana, estamos hablando de 1.400 nuevas camas. ¿Qué pasa con el COVID? El enfermo de COVID, en sus primeros 3 días, del primer día al 5.º día, está espléndido. Del 5º al 9º día, comienza a presentar pequeños sinsabores de la enfermedad. Dolor corporal, fiebre, decaimiento. Puede estar todavía en su casa siempre y cuando tenga un mapa COVID-19 que monitorea sus síntomas, fiebre, tos, catarro, decaimiento, inapetencia, vómitos, o un saturómetro que le indique cómo está la oxigenación de su sangre. Eso en Paraguay, el muy bajo porcentaje de la población lo sabe. En primer lugar, mala comunicación, y en segundo lugar, mala estrategia de salud pública, porque es más barato un saturómetro y regalar los saturómetros y explicar a la población cómo se usa y cuáles son los indicadores de riesgo que una cama de hospital. Es decir, el paciente con COVID se interna el día 9-10 aproximadamente de la enfermedad, pero el que se hospitaliza queda 2 o 3 semanas hospitalizado, y el que entra a terapia hasta 4 o 5. Entonces el recambio de paciente es muy lento. Entonces nosotros tenemos 430 pacientes en terapia intensiva, pero esos 430 pacientes son pacientes, no 430 que ingresan diario, muy probablemente ingresan al día 20 o 10. Lo que estamos viendo es que se van acumulando, claro. Es un efecto de suma. Entonces obviamente no hay recambio de camas. Si nosotros seguimos con esta progresión de infectados diarios, muy probablemente las próximas semanas no vamos a tener ni sombras de mangos para poner pacientes en butacones con suero y oxígeno. Sí, Tomás, vamos a hablar obviamente de las estrategias que plantean las autoridades sanitarias del gobierno para intentar, no sé si aplanar la curva, cuál es el término, reducir la cantidad, la circulación del virus para dar tiempo al sistema hospitalario de que experimente cierto alivio. Pero antes, para aprovechar nomás y acortar un poquito nuestras orejas, decías, el ciclo del virus tiene más o menos una duración de 14 días. Hoy se confirmó, no sé por qué se demoraron tanto en hacerlo, la existencia ya en nuestro medio de la cepa esta brasileña, que según por lo menos artículos que nosotros leímos, tiene una duración más larga, es más contagiosa, va a cerca de 19-20 días, entonces tiene otros efectos, digamos, en su tratamiento. Eso ya lo estamos sintiendo en esta cantidad de contagiados que se dan diariamente, ya es fruto también del impacto de esta nueva cepa. Siempre dijimos que no podíamos demostrarlo científicamente, pero que estábamos seguros que varias cepas mutagénicas están circulando en simultáneo dentro de la comunidad paraguaya. Estábamos seguros que no solamente una cepa brasileña está circulando aquí, no es solamente la P1, la de Manaus. Hay otras cepas que están circulando, la de Río de Janeiro, y ¿quién te dice que la de California no? Exacto. Es decir, la cepa brasileña no es que está en Paraguay solamente, está en Uruguay, está en Argentina, está en Colombia, está en Chile, está en Estados Unidos, está en el Reino Unido, está en la India. Es decir, obvio que con la globalización, la apertura de los puertos, obviamente hay una transmisión, un delivery del virus de un punto del continente a otro. Naturalmente nosotros vimos el impacto de esta variante, que es mucho más transmisible, 4 veces más transmisible, es mucho más virulenta, porque estamos viendo que el 25 a 30% de los fallecidos están en un rango etario más joven, entre 40 y 59 años, que antes no veíamos, antes eran todos mayores de 60. Y 3,
se piensa que la viabilidad del virus en las vías respiratorias del infectado es más prolongada de que 14 días. Eso facilita la transmisión. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hoy sí estamos con alta transmisión comunitaria, con índices epidemiológicos que sobrepasan el alto riesgo y con menos 10 de respuesta sanitaria. El año pasado, a esta altura, había un relato prácticamente, un poco más tarde incluso de esta altura en realidad, había un relato prácticamente de una especie del milagro paraguayo, milagro que tenía hasta superhéroes en todas partes. Tatuajes. Y lo que hoy estuve reflexionando con algunos amigos es, ¿por qué sucedió? Digamos, porque sería bastante frustrante tener que admitir que aquello sucedió no porque el sistema médico funcionaba bien, no porque éramos muy conscientes, sino porque estaba allí la policía. Y entonces eso me lleva a pensar, entonces, ¿cuál es la mejor medida hoy para evitar que el contagio se multiplique, que sigue siendo el problema? ¿Tenés algunas reflexiones al respecto, doctor? Y bueno, yo creo que la pandemia se leyó a través de los ojos de organismos internacionales muy alejados del Paraguay, como ser el Imperial College y otros centros de Stanford y Harvard, que realmente no ven o no conocen la realidad cultural, social, la idiosincrasia del pueblo paraguayo. Nosotros tenemos la gran ventaja que nosotros en estas condiciones no tenemos trenes, subtes, no tenemos temperaturas de menos 10, menos 20 grados centígrados que nos obligan a estar aglomerados, no tenemos grandes centros urbanos y transportes urbanos donde haya que uno pueda estar mucho tiempo en interacción, en contacto, como trenes, subte. No tenemos asilos ancianos, donde realmente el coronavirus es un asesino en serie en los asilos ancianos. Es decir, esa es la ventaja que tenemos, y la desventaja que tenemos es que somos un país con un gran índice de desnutrición, poco nivel cultural, pocos hábitos higiénicos que favorecen la no transmisión de enfermedades como esta, ¿verdad? El lavado de manos, el uso correcto de tapabocas. Es decir, y tenemos un clima que hasta el momento hace que nosotros podamos interactuar al aire libre más que en sitios cerrados. Entonces yo creo que sí, se hicieron malas lecturas, por eso que se pensaba que el pico iba a ser en abril del año pasado y que iban a haber 15.000 muertos y que en septiembre iban a haber 4.000 muertos más. Y hoy, después de más de un año, no hemos llegado todavía a la cifra de 4.000 muertos. Es decir, ahora se hacen proyecciones que en la semana 13, 14 y 15 vamos a duplicar, van a haber 4.000 muertos más por día. Yo no creo eso. Creo que obviamente va a depender mucho de la conciencia ciudadana sanitaria. Va a depender que las autoridades vuelvan a tener autoridad, porque tenemos autoridades con poca autoridad. La autoridad se gana con señales y con ejemplos. Y ahí está el punto de probablemente de una sociedad con escasa formación, doctor, que es una sociedad que no sabe funcionar sin autoridad. Porque con tan malas autoridades tendríamos que funcionar sin ellas, digamos, para cuidarnos, digo, ¿no? Pero tampoco tuvimos medidas desde octubre, más o menos. Desaparecieron las políticas públicas para hacer frente a la pandemia. Se acabó la cuarentena inteligente y todo lo demás. Yo lo que veo nomás que toda la responsabilidad dejan sobre la ciudadanía. Las pandemias se gestionan, se administran. Las pandemias duran años. Vos no le podés dejar la responsabilidad total a la ciudadanía. Sí, no, de luego. El Estado tiene que hacer su trabajo. Estrategias, medicina ambulatoria. Cuando el Estado no hace su trabajo es el tema, ¿no? Medicina educativa, comprar saturómetros, indicarle al ciudadano qué es un mapa COVID, cómo tiene que controlar sus síntomas y signos. Porque la gran mayoría de los paraguayos hoy infectados por la COVID o no saben, y si saben, no saben dónde acudir, porque el 154 está sobrepasado. Está saturado, sí. Entonces, a mí me interesa mucho, a la vuelta a la pausa, preguntarte, volver al tema mapa COVID, porque creo que en estos casos ya tenemos que volver a apelar a la pedagogía, ¿verdad? Para que nos puntualices de vuelta. Y también te preguntaría ¿qué cambió
en esa especie de estadística que existía, si cambió algo, al respecto de cuán susceptibles son las diferentes franjas etarias al respecto del problema, ¿no? Capaz que hayan cambiado las apreciaciones al respecto de eso. Tenemos que hacer una pausa. Vamos. Y ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el doctor Tomás Mateo Almeli. Son varios los temas que nos quedan pendientes. Una cuestión que mencionaba sobre la progresión de las muertes, de los fallecimientos. Nosotros hablamos mucho de números. Detrás de esos números realmente cometemos un error. Nosotros desde la prensa no insistimos en que hay familias, hermanos, padres, y hablamos de los números nomás, pero la cantidad de fallecimientos viene subiendo semanalmente a un ritmo de más o menos 50% a lo largo de marzo. Arrancamos con la primera semana con 130 y pico, después se elevó a 170 y algo, no quiero mentir, no tengo los números a la vista, y después llegamos a 239 en la última semana, casi el doble del comienzo. Entonces hay una progresión, digamos, bastante preocupante también en el campo del fallecimiento. ¿Cómo se detiene esto? Y ahí vienen las estrategias que se están discutiendo ahora o que se van a implementar. ¿Qué pensás de esto? Mira, Benjamín, yo creo que nosotros, dentro de las pandemias existen los brotes pandémicos, que son los que se conocen como picos comúnmente o olas. Y nosotros estamos en un brote que comenzamos en la semana 7, hoy estamos en la semana 12. Hace 5 semanas comenzamos el brote. Habitualmente se tarda 6 a 8 semanas en llegar al pico, uno se ameseta y luego comienza el descenso lentamente. Es decir, que nosotros vamos a seguir subiendo. Nosotros, teniendo en cuenta el número diarios de muertos del mes de febrero al mes de marzo, hemos duplicado el 100%. De 20 a 22 muertos diarios estamos entre 49 y 50 diarios, ¿verdad? Y eso va a incrementándose todavía, va a ir aumentando eso. Por eso es importante que cuando se tomen medidas sanitarias, sean medidas que tengan algún tipo de impacto epidemiológico, por lo menos transitorio en el futuro, para dar un poco de respiro, una bocanada de oxígeno al sistema hospitalario, asistencial, de manera a sabiendas que eso va a volver nuevamente a subir cuando haya un aumento de interacción nuevamente. Es decir que, ¿por qué te digo esto? Porque yo no confío tanto en las cuarentenas parciales, aquellas en que... Esto sí, aquello no. Están limitadas por el horario. Vos el día de 24 horas lo acortás a 14 horas. Entonces el individuo, lo que hacía habitualmente en 24 horas, lo hace en menos tiempo y aglomerás más gente en esos sitios. Ejemplo de ello es Parque Ñuguazú. Se cierra ahora a las 6 de la tarde y vos ves que a las 6 de la tarde toda la gente se aglomera fuera de Ñuguazú, que no se camina en una sola dirección, sino entrecruza, y en vez de tener mayor número de gente o gente distribuida mayormente en el tiempo, aglomeración. Acortás el tiempo, entonces hay aglomeración de gente, pero en menos horas. Entonces, es claro. Termina habiendo más gente. Entonces yo más confío en las cuarentenas intermitentes. ¿Qué significa intermitente? Es como la luz intermitente del auto. Prender y apagar, prender y apagar. Frenás y soltás, frenás y soltás. Y unas cuarentenas parciales como estas no van a tener mucho impacto en cortar la transmisión, que es lo que se quiere cortar. Que es lo que se debe. Transitoriamente, porque sabemos que va a haber un declive y después otra vez al interactuar, después de 2 semanas otra vez va a haber otro incremento. Sí. Doctor, hoy se informa de 51 fallecidos, cifras que asustan evidentemente, nunca habíamos llegado a eso. Algunas fuentes médicas plantean que podría tener directa relación con eso que estábamos hablando hace un rato, la nueva cepa. Y aprovechemos para hablar sobre esta especie de, digamos, rompimiento de una especie de exclusividad de que los viejos eran los que se enfermaban, hablando mal y pronto, en materia de COVID. Háblanos de lo uno y de lo otro, por favor, ¿sí? Sigue siendo el grupo de mayor riesgo aquel de 60 años o aquella persona que tenga alguna enfermedad de base
que condicione el buen funcionamiento de su sistema inmunológico. Sigue siendo aquel que tenga alguna condición física como la obesidad, ¿verdad? O la desnutrición, un factor gatillador dentro de los factores de riesgo. Pero con esta nueva, diferentes variantes de cepas mutagénicas que estamos viendo, que están circulando en Paraguay, vemos que el grupo, se ha corrido un poco el grupo etario también a un 25-30% a gente más joven que antes se pensaba que podía infectar pero no afectar severamente. Y eso se está manifestando en la tasa de mortalidad que estamos viendo día a día, que el 20 al 30% de los fallecidos están dentro de un grupo entre los 40 y 59 años e inclusive un porcentaje más bajo en menores de 40 años. Entonces aquí ya la gran circulación comunitaria que hay, la presión selectiva que hay del virus sobre la población, hace que la carga infecciosa muy probablemente sea más intensa, hace evidentemente este virus, esta variante es más virulenta y cabe la posibilidad que también nos estemos coinfectando con más de una variante en simultáneo que hace que claudique el sistema inmune y la gente enferme. 51 fallecidos hoy. Yo quiero detenerme en las medidas adoptadas por el gobierno y solicitarle a Benjamín Nivieres que haga una especie de compendio de las 5 o 6 principales de manera a exponerlas a que el doctor nos comente, si te parece. Sí, cómo no. Primero se mantiene el tema de la circulación de 5 a 20. No es que durante todo el día, como fue inicialmente, no se podía circular, lo que decía el CNE Tomás Mateo, la gente se va a juntar en esa franja horaria. Obviamente. Y movilizarse solamente por cuestiones esenciales. No le puedes pedir al COVID que no circula a esa hora. Claro. Contradictoriamente dice movilizarse para cuestiones esenciales, pero no está prohibido hacerlo para cuestiones que no lo sean. Las clases sí serán de manera virtual, hoteles y hospedajes abiertos, pero sin eventos. Se garantiza transporte. Se suspenden viajes de corta, mediana y larga distancia. Esto tiene que ver con la cuestión departamental, supongo. Se plantean estrictos controles en rutas, parques públicos estarán cerrados, se permite la actividad física individual, fronteras permanecen abiertas en lugares anteriormente establecidos. Esto es con Brasil, con Argentina no. Se cumplirá con calendario de fútbol, deportistas de alto rendimiento pueden entrenar. Las actividades que están también garantizadas son construcción, industria, comercios esenciales, gastronómicos, pero a puertas cerradas con delivery. Sus comentarios, doctor, al respecto de lo que acaba de escuchar. Que primó lo político sobre lo sanitario. Categórico. Y aquí la gente tiene que entender, por más que haya mucha gente que no crea en el COVID, y todos sabemos que a la crisis sanitaria se le agregó la crisis económica, social y política, que son malos ingredientes para la crisis sanitaria, y que todos estamos de acuerdo que hay un gran porcentaje de la población que 1 o 2 días, los jornaleros, que dejan de trabajar, dejan de llevar el pan nuestro para sus hijos, para sus familiares. Todos sabemos eso. Para eso tiene que estar la presencia del Estado. Este tipo de medidas se nota que prima lo político sobre lo sanitario, porque prácticamente lo único que está limitado parcialmente, sin control, es el desplazamiento a medianos y el largo plazo. Y las escuelas. Doctor, que supongo que antes en 30 segundos, tenemos que aprender a pelear un poco mejor en nuestras casas con el COVID también, ¿no? Esas fases iniciales que usted mencionaba, eso debería ser una campaña educativa del gobierno, pero ¿qué se puede decir en un minutito al respecto? En un minuto, que el COVID en los primeros 3 a 5 días no presenta prácticamente síntomas o síntomas muy leves, que los días peligrosos son entre el 5º y el 10º día. El que se va a complicar se complica en ese periodo, el que no se va a complicar ya va a salir del COVID probablemente, pero tiene que seguir controlándose hasta el día 14, y que hay datos cuando los síntomas se hacen más severos, la fiebre se intensifica, aparece la tos seca, la dificultad para respirar, y si uno tiene la posibilidad
de controlarse la saturación de oxígeno y vemos que esa saturación baja por debajo del 90%, tiene que consultar a un centro asistencial, porque el que baja por debajo de 85 tiene que internarse. Entonces, si nosotros no le educamos a la gente cómo tiene que cuidarse a sí mismo, ¿cómo nosotros vamos a evitar que los hospitales estén colapsados? Entonces acá había que haber hecho el año pasado una campaña de educación ciudadana, sanitaria, comenzando por todas las regiones y por todos los barrios, comunidades, para que la gente pueda saber monitorizarse a sí mismo y no internar a aquel que no requiere internación, que el 30% de los internados es por prevención, ¿eh? No siempre tienen indicación de internación. Tú sabes que realmente a mí me dejó un tanto choqueado la lista de las medidas que adopta el gobierno, que en realidad no son casi novedosas en ninguno de sus aspectos. No sé por qué se demoraron tanto en divulgar esto. Evidentemente hubo alguna disputa interna que saldó de la peor manera. Un personaje de las redes, que es Chupetín de Ajenjo, dice: resumen del decreto. No podés ir a comprar chipa de Barrero, pero te podés ir al Brasil, Miami o Kosovo. Y mira lo de Brasil. Dicen, aparece en forma, digamos, apocalíptica la cepa brasilera, pero se mantiene abierta la frontera con Brasil. Ahí está el tuit de Roque Silva, justamente. Uruguay, hasta el 12 de abril está cerrado. Uruguay, la calle Po, declaró fase 0. No le llamemos fase. Declaró una interdicción total hasta el 12 de abril. Que es 14 días, un ciclo biológico del virus, porque ellos tienen en más de 7 estados, departamentos, ya la cepa brasileña detectada ya. Mira, nosotros tenemos una fluidez en la relación mucho mayor con Brasil de la que tiene Uruguay. Lamentablemente tengo que despedir el programa, pero no viajaron al Brasil, nunca viajaron al Brasil, y son 2 pacientes con la mencionada cepa. Así que no hay nada que agregar al respecto de que ya está aquí. 64 y 66 años. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Muchas gracias, un placer poder compartir con ustedes. Nos vemos mañana, que sigan bien. Cuídense, por favor, no hay otra. Cuídense en casa, cuídense afuera y cuídense en todas partes. Ya vienen Carmiña y Gustavo Cidita.